Hello chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase video, a una nueva clase más youtuber de la semana. Y en esta clase que vamos a ver, bueno, las fases de la argumentación. Ahí me vas a poner un título bien bonito en tu cuaderno y vas a anotar obviamente el objetivo de la clase, así que te recomiendo que vayas abriendo el cuaderno, vayas pasando las hojas y escucha con atención. Este dice así: conocer las diversas fases de la argumentación. Como escucharon, es bien sencillito. Esta clase quizás no va a durar mucho, pero le vamos a poner aquí todo el empeño posible. Partimos. Vas a responder en tu cuaderno la siguiente pregunta. Vas a anotar pregunta y respuesta, ¿ok? ¿Qué es argumentar? ¿Qué es argumentar para ti? A ver, escríbeme tu apreciación personal al respecto. Y una vez que lo hagas, le das clic para seguir a esta presentación. Una vez que hayas respondido a la pregunta anterior, nos vamos al concepto, es decir, al meollo del asunto. Pero primero, música clásica, nos vamos a la etimología de la palabra argumento. Bueno, el término argumento proviene del latín argumentum, el cual a su vez deriva del verbo arguere, de arguir, y mentum, mento, de instrumento, medio o resultado. Se trata de una herramienta que, utilizada eficazmente, ayuda a transmitir mejor la idea de quien expone el argumento al público. Cerramos este espacio intelectual. Y bueno, entonces después de esto, ¿qué es argumentar? Es aportar razones que sustenten ideas u opiniones sobre un tema. Estas ideas pueden ser sobre diversidad de temas y obviamente los temas pueden ser más serios, menos serios, etc. Es decir, puedes argumentar en cualquier situación de la vida. ¿Y cuál es la finalidad de argumentar? Bueno, la finalidad es convencer o persuadir de un punto de vista en particular. Se preguntarán, ¿qué es persuadir? Bueno, persuadir es conseguir razones y argumentos para que una persona actúe o piense de un modo determinado. Y generalmente es para que actúe o piense como nosotros queramos. Suena un poco controlador, pero en base a esto, obviamente gira el término de la argumentación. Y como tercer punto tenemos ¿qué se debe tener en cuenta para argumentar de forma válida? El primer punto dice así: la fundamentación de los razonamientos. Es decir, que si tú das alguna razón, algún argumento, este debe estar propiamente fundamentado. ¿Y a qué nos referimos con fundamentación? Bueno, quizás con fuentes, ya sea científicas, si estás hablando de un tema mucho más elevado, lingüística, si estás hablando de literatura, quizás sacado de revistas electrónicas, quizás de lo que leíste en algún diario, de estadística, de lo que viste en la tele. Obviamente todo debe ser real, ¿ya? A eso se debe, que decir tu argumento tenga un respaldo. En resumen, segundo ítem, este tema debe ser debatible, es decir, el tema que tú escojas para argumentar debe generar en el público o en quizás tus interlocutores diversas posturas, diversas ideas, diversas opiniones, porque ¿qué pasa si todos opinan igual? Obviamente como que no va a haber un mayor uso de argumentos, puesto que no tienes que convencer a nadie de nada, puesto que todos piensan igual. Entonces este punto es muy importante, debe ser un tema debatible. Como tercer punto tenemos que los argumentos deben ser lógicos y convincentes. Con respecto a lo de lógicos nos referimos a que obviamente tengan fundamentación, pero además tengan coherencia, ¿ok? No puede ser como cualquier cosa descabellada que se te ocurra. Obviamente allí nadie va a querer convencerse de su postura. Y si nadie quiere convencerse significa que no es convincente. Entonces lo lógico y lo convincente van siempre de la mano. Si es un argumento ilógico ya no va a ser convincente.
Como cuarto punto tenemos que debes presentar pruebas ordenadas y claras. En el caso de que lo requieras, obviamente, por ejemplo, si estás en un debate, tienes que quizás empezar con hechos en forma cronológica, o quizás si estás hablando de leyes también, debes empezar por orden, debes nombrarlas, no debes hacer ahí un despelote con el asunto, puesto que, o si no, nadie te va a entender. Y al tener pruebas ordenadas, obviamente estas tienen que ser claras, es decir, entendibles para toda la audiencia. Esto es como el principio básico de la comunicación. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta para argumentar de forma válida? 4 puntos. El primero, que tengan fundamentación tus razonamientos, es decir, un respaldo. 2, que sea un tema debatible, es decir, que genere diversas opiniones al respecto. 3, que tus argumentos sean lógicos, es decir, que sean coherentes y por lo tanto convincentes. Y 4, que te presentes pruebas ordenadas y claras a tu audiencia o interlocutores. Ahora vas a responder en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿en qué situaciones podemos argumentar? Y allí vas a ejemplificar con 5 situaciones que tú escojas. Una vez que hayas respondido esta pregunta, vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora pasamos al meollo del asunto, puesto que vamos a ver las fases de la argumentación, las tan mencionadas fases. Y quizás esto puede ser un poquito más denso, pero no te preocupes, si finalmente no es tanto, son puros nombres nomás. Y para que se dan las fases, para que tú puedas realizar un pequeño trabajo, el cual se va a explicar obviamente en una próxima clase, con el fin de no abrumarte. Así que tranqui. La primera fase dice así: determinación de la controversia. Con la controversia nos referimos a el problema, ¿ya? En esta fase vas a reconocer que de un mismo tema, ¿ya?, existen diversas posiciones al respecto, es decir, existen diversos puntos de vista y estos puntos de vista se encuentran en constante diálogo. Y obviamente estas necesitan ser fundamentadas, estos puntos de vista. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo, si nosotros ponemos un tema sobre la mesa, como lo podría ser la adopción homoparental, obviamente allí ya tenemos una controversia. ¿Por qué? Porque es un tema bien tabú quizás en nuestra sociedad, y este genera de por sí diversas impresiones o ideas por ejemplo en la población chilena. Entonces allí ya tenemos nuestra controversia con un tema en específico y del cual se generan diversos diálogos al respecto. Podemos tener claramente 2 posturas definidas, como sería a favor o en contra. Y estas posturas obviamente necesitan ser fundamentadas. Entonces la fase 1 no es más que determinar de qué tema vas a hablar y que este tema debe ser controversial. La segunda fase apunta a la formulación de puntos de vista. Aquí, ¿con qué nos referimos a la formulación de puntos de vista? Bueno, que quizás con tu grupo vas a conversar sobre las controversias que seleccionaste y van a definir una postura clara, como yo ya lo había adelantado en la fase anterior. Es decir, por ejemplo, a favor, en contra o quizás otro tipo de postura, ¿ok? Y luego de esto van a conversar sobre estas afirmaciones y van a plantear sus propios puntos de vista. Y ahí es cuando formulan argumentos que sustenten cada una de sus afirmaciones y registran sus argumentos y afirmaciones obviamente en alguna libretita, algún cuadernito por allí. ¿Y a qué nos referimos con esto? Obviamente que aquí vas a tener quizás una lluvia de ideas con tu grupo, vas a seleccionar el tema definitivo que vas a elegir y sobre todo van a determinar cuál es la postura que van a tomar con respecto a ese tema, y cuando tomen esta postura van a comenzar a formular argumentos, ¿ok? Y obviamente con respecto a estos argumentos van a tener que ir registrándolos ahí para poder ir haciendo correcciones al respecto. La tercera fase es análisis de puntos de vista. Con esta fase nos referimos a que van a evaluar
la calidad de sus argumentos, a ver si están buenos, si están malos, si les falta aquí, si les falta allá, si hay que buscar quizás más información al respecto, etcétera. Es decir, van a tantear cómo están sus escritos, y aquí pueden eliminar los argumentos que parezcan débiles, obviamente por falta de argumentos o por falta de fundamentación. ¿Ok? Entonces aquí como que hacen una limpieza, a ver, de lo que está malo para afuera y lo que está bueno se queda ahí impreso en el papel. La cuarta fase es la refutación. Y con refutación nos vamos a referir a que en esta etapa y la próxima obviamente se va a evidenciar la naturaleza dialógica y dialéctica, es decir, esta capacidad de diálogo innato o natural que tiene la argumentación. Esto puesto que obviamente en la refutación el objetivo es ocuparse de los argumentos del otro. Por ejemplo, si es que tú vas a entrar en un debate con otro grupo, ¿para qué? Para que efectivamente se produzca una controversia y un choque entre ideas, entre posturas. Obviamente de esto se trata la argumentación, de que siempre haya alguien que piense diferente a ti. Esa es la gracia, para que obviamente se produzca esta controversia, este conflicto. Y como última fase, esta obviamente alude a registrar las ideas expresadas. Por ejemplo, cada grupo va a registrar o hacer un catastro de qué argumentos dieron, y en base a eso van a reflexionar en torno a sus propias experiencias y creencias. Por ejemplo, si vieron algún argumento que en realidad parecía bien pero no estuvo tan mal, puesto que el otro grupo lo refutó debido a que era débil o quizás tenía un punto ahí de fuga, puesto que podía ser mal interpretado, etc. Entonces aquí es como un tema de reflexión personal, obviamente, la conclusión, y de analizar nuestro propio discurso. Y teniendo en mente esto, no te preocupes, todavía no lo tienes que aplicar. Vas a responder esta pregunta: ¿qué es ser chileno? Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya a veces digo contigo. Y una vez que respondiste la pregunta anterior e internalizaste las fases de la argumentación, te digo que esta clase continuará. Así que estudia las fases de la argumentación, puesto que vamos a hacer un trabajito. Eso te adelanto. Chaito.